Mis hermanos, Dios les bendiga. Un día más, su hermano Teo en Cristo, para compartirles la palabra de Dios. En este día voy a compartirles el capítulo número 20 de Génesis. Capítulos muy hermosos, capítulos para reflexionar sobre ellos, reflexionar sobre todo en lo que nos movemos y en lo que vivimos. Esta tierra tan hermosa que Dios creó para el hombre, esta tierra tan hermosa que la hemos destruido, que le hemos hecho tantos daños, pero que Dios aún así nos da todo lo que cosechamos de ella, y en realidad que nos ha bendecido grandemente y nosotros no le hemos correspondido absolutamente con nada. Vamos, mis hermanos, a leer este capítulo número 20 del Génesis, y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abraham se trasladó de allí al territorio del Negev, y se instaló en Cades y Sur. Después fue a vivir un tiempo a Gerar. Abraham decía de su esposa Sara: es mi hermana. Oyendo esto, el rey de Gerar, llamado Abimelech, mandó a buscarla para él. Pero en la noche Dios habló a Abimelech en sueños y le dijo: date por muerto a causa de esa mujer que has tomado, porque es casada. Abimelech no la había tocado aún y dijo: pero, Señor mío, ¿vas a dar muerte a un pagano que es inocente? Él me dijo que era su hermana, y ella también me dijo: es mi hermano. Yo he actuado con corazón sencillo y con manos limpias. Dios le dijo: yo sé que lo hiciste con corazón sencillo, y por eso te he librado de pecar contra mí, y no he permitido que la tocases. Ahora devuelve su mujer a ese hombre, porque es un profeta. Él rogará por ti y vivirás. Pero si no se la devuelves, debes saber que morirás sin remedio, tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, y llamando a todos sus oficiales, les contó privadamente todo esto. Ellos, al oírlo, quedaron muy asustados. Llamó entonces Abimelech a Abraham, y le dijo: ¿en qué lío nos metiste? ¿En qué te he ofendido, para que traigas sobre mí y mi país un pecado tan grande? Te has portado como no debe hacerse. Y Abimelech le preguntó: ¿por qué has hecho eso? Respondió Abraham: pensé que no había temor de Dios en este lugar, y podrían matarme por causa de mi esposa. Pero es verdad que es mi hermana, pues es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y ha pasado a ser mi esposa. Desde que los dioses me han hecho caminar de un lado para otro, lejos de mi patria, le dije: tú me harás el favor de decir, en cualquier lugar donde lleguemos, que soy tu hermano. Abimelech mandó traer ovejas y bueyes, esclavos y esclavas, y se los dio a Abraham, al mismo tiempo que le devolvió a su esposa Sara. Después Abimelech agregó: ahí tienes mi tierra, puedes vivir donde quieras. Y a Sara le dijo: le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Con esto, ninguno de los que están contigo se atreverá a pensar mal de ti. Entonces Abraham oró por Abimelech, y Dios curó a Abimelech, a su esposa y a sus esclavos, a fin de que pudieran tener hijos, porque Dios había vuelto estériles a todas las mujeres en la casa de Abimelech, a causa de Sara, esposa de Abraham. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es una manera de Dios actuar en contra de los hombres. Es un poco raro cómo Dios actúa con nosotros los hombres, con las personas. Y en realidad, que todo esto era necesario, hermanos. Aquí, fíjense bien lo que Abraham le dice a Abimelech: es que yo tuve que mentir de esa manera, porque pensé que no había temor de Dios en este lugar, y por eso yo dije: es mi hermana. Hermanos, no es que Abraham haya sido un cobarde o haya sido esto o lo otro, es que Dios lo iba guiando, y Dios quería que él permaneciera con vida. Si no permanecía él con vida, entonces la promesa que había hecho Abraham se iba a romper de un momento para otro. Esto era necesario, y tenía que infundir el miedo en muchas personas. Por ejemplo, aquí en Abimelech, era un rey, él mandaba en esa nación, y entonces les hace ver a todos sus servidores que no se metan con esa gente, o sea, con Abraham y con la gente que traía a Abraham. Dios nuestro Señor siempre guió a nuestro padre Abraham y lo cuidó
lo protegió, y también a Sara, a pesar de que ella tenía que pasar por manos de otros hombres. Sinceramente, como les digo, en aquel tiempo la mujer no tenía mucha validez. Se podía hacer con la mujer lo que el hombre quisiera, pero esto ya cambió, esto ya es diferente. Y aunque ya Dios haya cambiado las cosas, a diferencia de en aquel entonces, a hoy en la actualidad, si nos podemos fijar, mis hermanos, hay mucho más prostitución tal vez que en aquel entonces. Y eso es muy ofensivo para nuestro Dios. Lo estamos ofendiendo cada día. Entonces Dios va a enojarse con nosotros. Claro que se va a enojar. Él está muy enojado ya desde que comenzamos el día. ¿Por qué, hermanos? Porque no pensamos más de que en hacer el mal. Y estos hombres se detenían, siendo que eran reyes y dueños de cualquier cosa que a ellos se les antojara. Sin embargo, Dios, como les digo, Él protegía a Abraham y a Sara. Los protegía con su poder. Les enviaba ángeles para que los cuidaran. Fíjese cómo entró Dios en el sueño de ese hombre para que no fuera a pecar con ella, cosa que él no tuvo tiempo de hacer. No se metió con esta mujer. Y por eso Dios lo perdonó. Porque si Dios hubiera hablado con él y aún así se hubiera metido con Sarai, obviamente que Dios lo iba a castigar. Iba a volver estériles a todas sus mujeres. Sin embargo, ya acá al último de los versículos, le dice a Abimelech que le devuelve todas las bendiciones que les había quitado. Aquellas mujeres iban a ser estériles, todas las mujeres de esa nación. Pero Dios, mis hermanos, que es misericordioso, devuelve todo el bien a Abimelech. ¿Y es por qué? Porque él también creyó en las palabras de Dios. Ojalá y que nosotros, cada que escuchemos de la palabra de Dios en nuestras vidas, creamos y hagamos caso de Él. No hagamos el mal. No difundamos daño a nadie. No difundamos el terror ni el miedo a nadie. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve, hermanos. Dios no se queda con nada. Y todo aquel que lo dude, si prosigue de la misma manera que ha seguido siendo en su vida, Dios lo va a reprender. Pero dejemos que Dios lo haga. No hagamos justicia a nosotros con nuestras propias manos, porque Dios nos castigará. Que Dios les bendiga.